Muy buenos días a todos, qué gusto estar en la casa de Dios y qué gusto que el Señor ya estaba aquí esperándonos cuando llegamos, ¿verdad? Sí, el salmista escribió y dijo: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, dice, que 1000 días en los lugares de la iniquidad. Y de veras es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Sí, y en estos días y en estas semanas vamos a ir aprendiendo cómo vivir en sus atrios todo el tiempo, no nada más el domingo, aunque siempre habrá algo especial cuando nos reunimos todos juntos. Yo quiero orar, aunque ya oró el pastor Herbert, pero yo quiero orar porque recibir la palabra de Dios no es un arte pasivo, no es que alguien me hable y algo me ha de entrar, no es gente con hambre, es gente cuyo espíritu está ansioso de beber las aguas de vida, de recibir la palabra implantada. Entonces quiero orar por todos nosotros para que hoy podamos recibir las palabras del Señor. ¿Sí? Señor, es maravilloso pensar que tú, siendo el Dios del universo, que sostienes el universo en la palma de tu mano, que tú quieras comunicarte con nosotros, que tú quieras hablarnos y que tú quieras escucharnos. Señor, te pido que en este día tu Espíritu Santo nos ayude a todos a recibir las palabras de vida, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. A recibir, Señor, la revelación de quién tú eres y todo lo que tú has preparado para los tuyos. Te lo pedimos, Señor, no confiando en nuestro mérito, sino en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Y hoy, la semana pasada íbamos, de hecho, a estar aquí, no pudimos para compartir sobre la oración, pero yo creo que Dios se espera a veces en sus tiempos precisos para enseñarte de una manera más completa cosas que siempre han estado aquí, pero que necesitan ser reveladas. Y tuve una experiencia, pero eso se las voy a contar después, muy fuerte en estas semanas. Pero anoche tuve un sueño, fue muy fuerte el sueño. Y en el sueño veía yo la predicación, o sea, el desarrollo de la predicación. Y eso es lo que quiero compartir primero. Y si me acompañan a Apocalipsis 5, por favor. Esta es la visión de Juan y cómo estaba viendo el trono de Dios. Es Apocalipsis 5:8. Vamos a leer desde el 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, diciendo, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y si vamos ahí mismo a Apocalipsis 8:3, es la misma visión del trono.
Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y fue sumamente fuerte para mí, lo he leído muchísimas veces, pero fue muy fuerte para mí ver la relación del incienso, la relación en el trono de Dios del incienso y las oraciones. En el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó a Moisés que levantara el tabernáculo, le da las especificaciones de todo lo que iba a estar en el tabernáculo, pero precisamente antes del lugar santísimo, del velo, es Éxodo. ¿Me lo puede leer? Para no. En las instrucciones que le da el Señor a Moisés, cuando va a construir el tabernáculo en el desierto, le dice: asimismo harás un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás, su longitud será de un codo, como 45 centímetros, y su anchura de un codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Me salté un poquito al versículo 6, dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes: el atrio general, que era la parte externa, y luego estaba el lugar santo, que es donde estaban la mesa de los panes de la proposición, la lámpara que alumbraba todo ese lugar, y este pequeño altar que estaba pegado a la cortina que separaba el lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifestaba. Y en ese pequeño altar no se ofrecían sacrificios de animales, se ofrecía incienso. Dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Señor por sus generaciones. Realmente el incienso debía de ser hecho de unas especies. Estaba muy especificado las cantidades y cómo se debían de ofrecer, y que solamente los sacerdotes lo podían ofrecer. Pero cuando ves el final puedes entender el porqué del incienso. O sea, el incienso, según Apocalipsis, representa las oraciones de los santos. Y me cayó el peso de qué tan importante es la oración. El poder entender qué es orar y por qué es tan indispensable orar. Recuerdo cuando nos enseñaron la primera vez, le venía recordando ahorita a mi marido, de por qué oración. Porque pensamos que oración es como la necesidad que tenemos de exponer de nuestras necesidades, y según la Escritura, la oración es algo muy diferente. La oración es aquellas cosas donde tú entras en una relación con Dios, donde tú empiezas a escuchar a Dios y tú te unes a sus propósitos. Recuerdo que siempre pensamos: ¿por qué Dios necesita nuestras oraciones? Realmente no las necesita, pero Él estableció que Él no haría nada en la tierra sin la colaboración del hombre. Imagínese la importancia tan tremenda que esto tiene, las implicaciones de esto. Dios no hará nada en la tierra de aquello que no vaya a ser a través del hombre. Por eso el hombre necesita saber orar. ¿Y de qué se trata orar? Y de pronto te encuentras con que en el trono, en esta visión tan extraordinaria que ni siquiera me la puedo imaginar, que tuvo el apóstol Juan, está el incienso. En una dice que el incienso son las oraciones de los santos. De hecho, el incienso nunca debía dejar de ofrecerse. Era una cosa continua.
Y no sé si lo puedas relacionar cuando en el Nuevo Testamento dice orad sin cesar, porque es exactamente eso. Pero como si en el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes lo ofrecían. Estaba leyendo Segunda de Crónicas, eso me tocó hace 3 días en mi devocional, y por primera vez veo que una y otra vez todos los reyes del Antiguo Testamento fallaban porque dejaban el altar de incienso. El reclamo de Dios siempre era porque dejaste de ofrecer incienso, y lo primero que restauraban antes que todas las cosas era el altar del incienso. De hecho, en Segunda de Crónicas, déjenme ver si encuentro el versículo porque les quiero compartir. Uno de los reyes, cuando se apartaba el pueblo de Israel de Dios y luego volvían a restablecer todo el servicio del tabernáculo, siempre decían, el llamado era a los sacerdotes a que establecieran el altar del incienso. Dice, ahorita lo encuentro, pero voy a leer un pasaje. Hasta lo subrayé de otro color. Bueno, ahorita lo encuentro. Pero vamos a ver un pasaje muy rápidamente en Segunda de Crónicas 20. Estaba reinando Josafat en Israel. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón con ellos, otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gandi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos han dado el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá, fíjese, todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y ahí estaba Jaasiel, hijo de Zacarías, el sacerdote, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán,
por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de sus compañeros. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, porque ninguno había escapado. Viniendo pues Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, y así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Este es uno de los pasajes más increíbles de la Biblia, uno de los muchísimos. Pero en este pasaje hay una cosa que por primera vez yo también como que vi. Les digo que todo este tema de la oración fue como que ha sido un proceso de días. Pero en este pasaje, cuando vienen los ejércitos contra Josafat, lo primero que hace, él llama o habla con Dios, pero lo hace tomando en cuenta una de las oraciones que había hecho el rey Salomón con anterioridad. O sea, orar no es nomás orar cosas porque se nos ocurren, sino que en el Antiguo Testamento las oraciones eran en base a los pactos que Dios había hecho con ciertos reyes, en este caso con Salomón, años antes. Y entonces era: si nosotros nos alejamos y tú nos das la espalda, Dios, pero nos volvemos a ti y clamamos, entonces tú te vas a volver a nosotros. Curiosamente, lo que alcanzo a ver en este pasaje, y no me quiero meter tanto ahí, nunca puede haber adoración si no hay oración. Oración a la manera de Dios. De hecho, oración y adoración son la misma palabra. Ahorita me lo estaba explicando un poco el pastor. Toma agua. El altar me hizo mucho sentido, porque el altar del incienso estaba precisamente este cuadrito de oro, esta cajita de oro estaba exactamente frente al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde el Señor, desde donde se manifestaba. O sea, la oración, pero fíjese muy claramente, estamos hablando de la oración que debe de haber en el pueblo de Dios. La oración, las oraciones inspiradas por el Espíritu Santo, porque es la oración congregacional.
De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús dijo: no pidan por sus necesidades personales, porque el Padre ya sabe ya cuáles son sus necesidades. Él ya sabe, Él ya ha oído sus necesidades. No hay necesidad de sus oraciones personales. Hay un sacerdocio sobre la iglesia mucho más alto. Y recordaba yo cuando no voy a dar excusas, pero sí hemos dejado el sacerdocio de la oración como congregación, y estamos confiando que se va a volver a levantar el altar del incienso, porque se une el pueblo de Dios para orar por la iglesia, para orar por todos los santos, para orar por el país, para orar por las ciudades, para orar por el mundo, para interceder, porque Jesús todavía sigue intercediendo por nosotros. Ese es un privilegio del pueblo de Dios, la oración. Y sin esta oración, o sea, cómo todo lo demás se empieza a distorsionar delante de nuestros ojos. La iglesia pierde, si pierde el sacerdocio, la iglesia pierde todo, pierde su fuerza, y sin querer empieza a girar alrededor de sí misma. Y no fuimos rescatados para pelear por nosotros. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes aquí vinieron porque sintieron una necesidad de Dios. Quizás viniste por alguna necesidad personal, pero estando aquí, tú sabes que hay algo más profundo del cual tú tienes una necesidad. Y es necesario que nosotros indaguemos a profundidad de todo lo que es la oración. Siempre había leído yo este pasaje del libro de Crónicas. Siempre había puesto yo mucho énfasis en la adoración, porque se me hacía bien tremendo. ¿Cómo vas a salir a la guerra mandando primero a los músicos y a los adoradores? O sea, qué fuerza, qué obediencia, qué conexión con Dios tuvo que haber habido antes para que ellos pudieran haber obedecido a Dios de esa manera. Cuando tienes a todos los enemigos, a esta multitud de enemigos, pues lo que haces es a ver cómo armamos, ¿verdad? Y conseguimos gente a los alrededores que nos ayuden en esto. Y sin embargo, este rey se pone y ora a Dios y escucha claramente cuando el profeta le habla. Y lo primero que hacen es humillarse delante del Señor. Y así fue como ellos vieron una victoria muy extraordinaria. Ojalá y les pudiera explicar lo que en mi corazón puedo ver de que a veces queremos orar sin haber oído a Dios, porque oración es oír a Dios. Tú no puedes orar de algo que tú piensas o de algo que tú quieres. A veces tú estás enfrentando una situación y tú empiezas a orar cierta cosa y de pronto Dios te cambia la oración y empiezas a orar por otras cosas que están completamente diferentes. Y por eso es tan importante para nosotros entender de qué se trata este incienso, porque dice en Apocalipsis que los ángeles, las oraciones de los santos es lo que sube, es lo único que sube de todo lo que se ofrece en el lugar santo. Eso es lo que sube hasta el trono de Dios. Y entonces los ángeles a las oraciones le ponen mucho incienso. Imagínense qué clase de oraciones son las que debe de haber en el lugar del trono. Piénsenlo. ¿Qué tipo de oraciones? Para que los ángeles lleguen y las tomen, ¿qué tipo de oraciones son las que deben de estar ahí? Y en esta no me estoy desviando, pero creo que el Señor Jesús nos enseñó en Mateo 6, del 9 al 13. Jesús empezó a traer toda una revelación de todas estas cosas en su persona y en todo lo que él hacía. Y en Mateo 6 dice, 6 del 9 al 13. Y si quiere leemos desde el 5. Y cuando ores,
no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que ustedes le pidáis. Y luego nos empieza a decir cómo orar. Aquí me quiero detener porque estábamos pasando unos días, hace la semana pasada creo yo, estábamos arreglando muchísimas cosas y enfrentando muchas situaciones, etcétera, etcétera. Y me entró mucha angustia. Iba manejando, no sé a usted, pero parece que el nombrar que estamos en angustia y en estrés es la moda, pero de veras sí estaba yo en mucha angustia, iba manejando y no sabía cómo orar. Le dije, ni siquiera sé qué pedirte sobre esta situación, Señor, no te quiero pedir mal. Así le dije, no te quiero pedir mal. Y en ese momento se me vino el Padre Nuestro. No te puedo explicar cómo. El Padre Nuestro es una oración muy cercana, ustedes lo saben, hemos enseñado de muchas maneras del Padre Nuestro. Pero en ese momento empiezo como si el Señor Jesús lo estuviera orando delante de mí. No era yo orándolo, era como entendiendo de qué se trataba el Padre Nuestro. Y lo primero que se me viene, Padre Nuestro. No es una oración personal, no es Padre mío. Dice Padre Nuestro. Es el Padre de todos los redimidos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y pude ver la distancia entre mí y este Padre cuyo nombre es santificado. Y luego la oración, ese fue yo creo que el peso más fuerte para mí cuando dice, venga tu reino. Y fue como si en toda la situación que estábamos pasando, yo me atrevería a pedirle a Dios que venga tu reino sobre esta situación, no la manera como yo la quiero ver arreglada. Que venga tu reino, que venga tu gobierno, tu manera perfecta de llevar a cabo esta obra, tu manera perfecta, no la mía, con mis limitaciones. Y cuando nosotros pedimos venga tu reino, la pregunta es, quiero el reino, porque es un gobierno. Es quitarte tú del centro, es quitarte tú de gobernar y que Él, su reino perfecto, venga sobre todo lo que estamos haciendo. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad en todo esto. No tengo palabras para expresárselo. Hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Y cuando te atreves realmente a hacer esa palabra es cuando tú dices, estoy dispuesto a perderlo todo si esta es la voluntad de Dios. O estoy aferrado a que se hagan las cosas de esta manera. Quiero su voluntad en mi vida. Quiero su gobierno en nosotros, en la iglesia, como congregación, en la comunidad. Queremos su gobierno aquí. Y dice, el pan nuestro. Curiosamente en Lucas es cuando dice, el Padre ya sabe de qué tiene necesidad, pero aquí dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro, el pan de vida. Quizás sí también se refiera al pan físico, pero empecé a entender el pan nuestro, la manera como debemos enfrentar la vida, la comida espiritual con la que enfrentamos la vida. Y luego dice, y perdónanos nuestras deudas como también
nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fue algo muy fuerte para mí porque tuve que voltear a ver si en realidad yo estaba perdonando o había perdonado. No solamente la situación o las personas o las personas cercanas a todo esto, pero también a muchas otras cosas en mi corazón. Fue algo muy fuerte porque nunca puede haber oración si hay falta de perdón, y no puede haber oración, no puede haber adoración si no hay oración y si no hay unas vidas de oración profundas. Y recordé una cosa. Dice, antes de terminar, dice: y no nos metas en tentación. Esto es una frase que siempre me ha causado, no la entiendo muy bien, porque no creo que Dios nos meta en tentación. Sí nos deja ser probados, pero no nos da pruebas más allá de lo que podemos pasar. Pero dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y era lo que llegaba a llorar: Señor, líbranos del mal, líbranos de reaccionar, líbranos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Queremos tu gobierno, queremos que en todas las cosas que hagamos podamos con la autoridad del cielo establecer tu gobierno. Y dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé usted, yo aprendí como una oración de vana repetición el Padre Nuestro. Así nos la enseñaron. Y entonces ahora sacarte ese chip del Padre Nuestro y orarlo como está escrito, como Jesús nos enseñó a orarlo, es la única manera como nosotros vamos a ser sacados del vivir alrededor del yo, y entonces entender la voluntad de Dios. Orar las oraciones de la Escritura como Josafat. Orar lo que el apóstol Pablo oraba: que venga un espíritu de revelación sobre nosotros. Nosotros no podemos hacer nada sin una revelación. Nosotros no podemos hacer nada si tú no buscas con todo tu corazón al Señor. O sea, por más que alguien se llegue, te siente, te diga, te explique, sin revelación no podemos hacer nada. La revelación de la obra de la cruz, la revelación de su gobierno, la revelación de cuando dices: ¿por qué voy a vivir alrededor de mis cosas, dándole vueltas a un monte, cuando a lo mejor la voluntad de Dios es más alta? Y si en algún momento, mis amados, se necesita la intervención de oración de la iglesia, es en este momento. Hubo un tiempo cuando el hermano Víctor, en Intercesores por México, mi marido pues los acompañó muchas veces por todo el país, levantando oración por el país, y se juntaban miles de personas. Era un tiempo muy fuerte y fue cuando más la iglesia creció. Recuerden también cómo en el libro de los Hechos el avivamiento vino cuando todos estaban unánimes orando juntos, y estaban orando por la revelación de la obra de la resurrección. Necesitamos, mis amados, yo no sé tú, pero vivir sin una vida de oración y adoración, nosotros no vamos a ver gran cosa. Por eso vamos a volver a lo nuestro. Se necesitan volver a levantar los altares del incienso, las oraciones de la Escritura. Es que se me va la voz. Pero sin oración se necesitan levantar de nuevo los altares de incienso, donde tú sepas que tu oración en la mañana, yo veo a mi marido, él se va a un lado, yo me voy a otro. Oramos siempre separados. Él se va a su oficina porque los dos tenemos una manera muy diferente a veces de orar o de conectar con Dios. Y sí, todo el mundo tenemos una manera diferente, pero cuando estaba viendo todo esto, me imaginé: yo quiero que mi oración realmente los ángeles la estén llenando, que la conciencia que tengamos, que los ángeles están llevando nuestras oraciones delante del trono donde nadie puede entrar.
Jesús es y sigue siendo nuestro intercesor. Por eso nuestra oración no es una cosa personal, nuestra oración es en el nombre de Cristo Jesús. Perdón, no puedo hablar mucho. El asunto de todo el tabernáculo, si usted lee en Éxodo a partir del capítulo 20 y algo, y todas las instrucciones de cómo se construiría, lo último que se construyó era lo que le daba acceso a los sacerdotes a la presencia de Dios, que era ese altar de incienso. Y sin el altarcito de incienso, que pues no era tan grande y tan imponente como el altar de bronce y el tabernáculo y todas las telas y las lámparas impresionantes, ¿verdad? Sin el altar de incienso, todo lo demás no tenía caso. El tabernáculo, los sacrificios, los animales, nada tenía caso. Y eso es muy impresionante porque pues nosotros volteamos y todo el esfuerzo que se hace por tener una congregación, por hacer diferentes actividades, enseñanza, alabanza, pero lo que hace que todo esto nos permita entrar a donde Dios está es ese pequeño altar. Es esa cosa que quizá no es muy apreciada y sin embargo es la principal. Ahora, ¿por qué batallamos para orar? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué nuestra oración no parece producir los resultados que leemos en la Biblia? ¿O por qué no se parece a veces a la Biblia? Yo creo que tenemos un par de cosas. Y yo he estado orando y estudiando al respecto. Y me interesa poner bases muy importantes porque en la cultura donde tú estás, en la cultura en la que nosotros vivimos, nosotros creemos que todo mundo ora. Y de hecho, en cierto sentido, todo mundo dice oraciones, ¿verdad? ¿Cuántos han oído de la boca de alguien que pues no está para nada conectado con Dios, pero lo han oído decir, no, es que la oración es muy poderosa, o la oración mueve montañas, o cosas por el estilo? Es parte de cómo se habla en nuestra cultura. Así que me puse a buscar, porque efectivamente, ¿verdad? En la Biblia hay toda clase de gente que ora, pero hay un problema fundamental, y de eso yo quiero leerles algunas cosas en el libro de Hebreos que creo que nos pueden ayudar. Porque en la terminación de nuestro estudio sobre la armadura de Dios, decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, que el Señor espera que oración sea una parte central de nuestra vida. Dice, orando en todo tiempo, como mencionó la pastora, orar sin cesar. Y pues la realidad es que no es nuestra experiencia, ¿sí? Es más, yo he encontrado que en la mayoría de las iglesias se junta el staff, planean, hacen una oración de 30 segundos o de 2 minutos y ya. La planeación duró 1 hora y media, la oración duró 1 minuto y medio. Y eso es común en todo el mundo, no creo que es un problema nada más aquí. Y lo mismo es con nosotros, ¿verdad? Vamos a orar y pues nos oramos, Señor, tengo esta situación, o Señor, bendice a México, y ya, y luego nos vamos a todo el ejercicio de la vida. ¿Por qué no podemos orar como leemos en la Escritura? Que dice que Jesús se levantaba cada madrugada y estaba horas orando antes de salir a la vida. Y yo me pregunto eso mismo yo, porque empiezo a orar y se me va la mente. ¿No le pasa a usted? De que está orando y de repente está pensando en algo del supermercado o en algún asunto del trabajo y dice, ¿qué pasó? Y trata de volver. Y quiero plantearle que no todo mundo puede orar realmente. Y no todo mundo tiene acceso a Dios. Y ese es el punto principal, ¿sí? Cuando nuestros primeros padres cayeron, ya no podían estar con Dios. Sí hablaban,
sí le decían a Dios cosas. Y de hecho sí oían a Dios. Aún Caín, después de asesinar a su hermano, pudo oír a Dios. O sea que hablar con Dios en algún sentido sí lo podían hacer, pero ya no podían estar con Dios. Habían sido expulsados del lugar donde Dios y ellos se reunían. Y lo vemos nosotros en la oración, porque cuando nosotros intentamos orar, nosotros encontramos que el pecado siempre está presente. Mire, simplemente antier fui con el dentista, y el dentista es un amigo, y sus empleadas ahí me aprecian, ya me conocen de tantas veces que he ido, y me pidieron que orara por el doctor porque lo van a operar. Y inmediatamente me dice una de las enfermeras lo que siempre le dicen a uno: usted que está más cerca de Dios, porque hay un sentir en el ser humano de que yo no pertenezco aquí, de que yo no debo estar aquí. ¿Por qué? Porque yo traigo cosas, porque yo tengo culpas, porque yo tengo secretos. ¿Y cómo voy a estar aquí con Dios habiendo hecho, habiendo dicho, habiendo pensado, etcétera, lo que yo he hecho? Así que la culpa siempre está presente. Orar, todo el mundo puede hablar. Ahorita en la calle le aseguro que hay alguien diciendo: ay, Diosito, ayúdame a llegar a tiempo. Es una especie de oración. Pero saben que no pueden estar con el Señor. Eso pasó desde Adán y Eva en la caída. Entonces, escribí, uno podía pedirle a Dios, inclusive hacer cosas que Dios le pedía, inclusive hablar en su nombre, pero la realidad de nuestra caída siempre estaba presente. La realidad de que no pertenecemos en este lugar santísimo estaba siempre delante de nosotros, a grado que cuando dos de los hijos de Aarón eran sus hijos mayores, eran sacerdotes, habían sido consagrados, una semana entera duró su consagración, pero ellos quisieron entrar al lugar santísimo porque ellos querían, y la Escritura dice que salió fuego de Dios y los consumió, porque ofrecieron un fuego extraño, un incienso que Dios no les había pedido. Y esto remarcando nuevamente el hecho de que sí puedes pedir cosas, sí puedes decir cosas, pero no tienes acceso a mí. El sumo sacerdote entraba un día del año a este lugar santísimo y entraba aventando humaradas de incienso delante de él para no morir. Y cuando entraba en ese lugar santísimo una sola vez en el año, salpicaba sangre de los animales que habían sacrificado, la salpicaba sobre el arca y sobre la cubierta de oro que se llamaba el propiciatorio, y salía cuanto antes podía. Y tenía que llevar campanitas en la orilla de su manto, para que si dejaba de oírse el sonido de las campanitas, la gente sabía que había muerto adentro. Y la costumbre era atarle un mecate a uno de sus pies, para que si las campanitas dejaban de sonar por mucho tiempo, empezaban a jalar con el mecate para sacar el cuerpo muerto de la presencia de Dios. Orar, amados, no es cualquier cosa. Orar tiene que ver con un acceso que el mundo no tiene desde que Adán y Eva cayeron. Y que tú y yo también sentimos, porque casi siempre empezamos orando: ay, Señor, perdóname, ay, Señor, yo sé que yo no soy digno, ay, Señor, y lo hacemos por esta conciencia de nuestra culpa, de nuestra caída. Entonces, por esa razón, no es que no tengamos necesidades, pero usualmente oramos cuando la necesidad nos obliga, ¿verdad? Pero orar como podemos ver en la Escritura, no sentimos que nosotros somos esa gente, porque pues no somos tan especiales como un Josafat o como un Isaías, ¿verdad? Nosotros traemos mucha cola que pisar. Y meditando en todo eso y escribiendo al respecto, vine sobre un pasaje en Hebreos que me dio todas las bases en por qué podemos orar y cómo eso nos afecta. Y con esto voy a introducir o reintroducir, porque Pastor Herbert la semana pasada estuvo hablando sobre oración, pero quiero reintroducir porque queremos enfatizar
y descubrir cómo vida abundante y cómo cualquier gente que cree en Cristo puede genuinamente entrar en las dimensiones de oración que Dios nos ha hecho posibles. Porque nosotros pensamos que yo necesito lo que la oración me consigue, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si yo no tengo que comer, yo pienso que lo que necesito es orar, que Dios me supla comida, porque lo que necesito es comida. Pero luego pensé, y sígame por favor en esto, porque va a parecer una cosa rara, pero pensé, Moisés subió a la presencia de Dios en el monte Sinaí y por 40 días no comió ni bebió. Y luego baja, encuentra a todo el pueblo haciendo barbaridad y media y vuelve a subir y otros 40 días no come ni bebe. Y digo, ¿cómo sobrevivió? Pues es que comida nos da energía, fuerzas, ¿verdad? Estaba delante de Dios, que es el poder puro del universo. No necesitaba comer, porque lo que necesitas es a Dios mismo, no las cosas que Dios da. Y Moisés experimentó eso, y Jesús experimentó eso, y tú y yo podemos experimentar eso. Ahora, el punto es que lo que tú necesitas es eso que sientes que no puedes hacer, así como Adán no podía. Dígame una cosa, ¿usted cree que Adán tenía ganas de volver al huerto de Edén después de que lo expulsaron? ¿Cree que sí o no? Claro. Era un lugar perfecto, todo era hermoso, había alimentos en abundancia y Dios estaba ahí, pero ya no podía entrar por su culpa, ¿sí? Y así nosotros tenemos un anhelo por Dios, por eso estamos aquí, pero la culpa nos impide buscarlo a solas, buscarlo en una manera íntima, buscarlo en una forma donde nos hacemos vulnerables a Él, por ese sentido de culpa. Y aquí es donde Hebreos nos revoluciona todo. Porque Hebreos es una de las epístolas más profundas del Nuevo Testamento. Y quiero leerle a partir del capítulo 9, verso 14. Es un poquito largo, pero quiero que me siga porque le va a revolucionar su entendimiento sobre oración. Versículo 14 dice acerca de Jesús: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan o adoren al Dios vivo. ¿Sí? Está refiriéndose a los sacrificios del Antiguo Testamento que no podían limpiar la conciencia. Dice, pero la sangre de Jesús sí limpia la conciencia para que pueda servir al Dios vivo. Continúa, me voy a saltar al verso 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Jesús le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Diga eso conmigo, ¿sí? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Escúcheme, míreme por favor. Dice para quitar de en medio el pecado. No dice para recordarnos lo pecador que somos. Dice para quitarlo de en medio. Me salteo al capítulo 10, verso 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, o sea, todo lo del altar, lo de Moisés, lo del tabernáculo, dice, tiene la sombra de los bienes venideros. Dice, esta nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, estos que se acercan, dice, estos sacrificios cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Ya van 2 veces que habla de nuestra conciencia. Lo que no te deja orar, lo que no te deja pasar más de unos cuantos minutos en un lugar de oración, lo que no te deja orar a menos que sea una emergencia tan grave que no tienes alternativa más que orar, es tu conciencia. Es el hecho de que estás consciente de que tú eres un ser muy imperfecto con muchas culpas.
Dice, pero esos sacrificios de la ley no podían limpiar la conciencia. Versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Me salteo al verso 10. Dice, en esa voluntad, hablando del sacrificio de Jesús, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Un sacrificio, un cambio radical, completo en el interior de la persona que ha creído. Versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión, diga conmigo la palabra remisión, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, lo que está diciendo es que el pecado se resolvió. Tu pecado se resolvió. Cuando la palabra habla de eterna redención, está usando un término en griego que se refiere tanto al pasado como al futuro. Una redención atemporal, sin tiempos. Todo pecado cubierto, todo pecado perdonado, todo pecado resuelto, todo. Y la conciencia de la persona queda limpia y libre. Ahora entiéndame. Dice, entonces, ¿por qué me siento tan mal? Esa es precisamente la pregunta que venimos a resolver. ¿Por qué se siente usted tan culpable si usted ha creído en Cristo? ¿Por qué sigue usted consciente de que usted es súper imperfecto, de que tiene un genio muy malo, de que usted es X inconstante y mil otras cosas que somos los seres humanos? ¿Por qué sigue siendo eso el factor que define si usted hace contacto con Dios o no? Si usted ha creído en Cristo. O sea, entonces no hay diferencia entre nosotros y el resto de la población. Entonces, ¿no hizo ningún efecto real en nuestras vidas la muerte y resurrección de Jesús? Este pasaje está explicando, yo le quiero animar a que usted se tome el tiempo de leerlo a conciencia, pero explicando que efectivamente el sacrificio de Jesús quitó de en medio el pecado y limpió las conciencias. Fíjese lo que dice, así que, diga conmigo, así que. O sea, a causa de que Jesús es no como los sacrificios del antiguo pacto, acerca de que Jesús no es simplemente, ¿verdad?, un símbolo más, sino que Él genuinamente quitó el pecado de por medio, lo quitó de en medio y limpió las conciencias de los que creen en Él. A causa de eso dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Por qué me puedo acercar? Ya no tengo conciencia de pecado. Ya no estoy siempre mirando lo defectuoso que soy. No me estorba para poder tener una comunión con el Altísimo. ¿Por qué? ¿Porque he sido mejor esta semana que la semana pasada? No, por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Jesús. Quizás si le explico algo que a mí me sucedió, el primer momento que yo conozco a Cristo le puede ayudar a entender. Cuando yo me convierto, yo estaba en muy malas condiciones. Muy malas condiciones. Yo tenía años dependiendo de algunos fármacos, había fracasado en la universidad, había totalmente desilusionado a mis padres y estaba económicamente en absoluto cero. ¿Sí? Mi vida era una ruina y todavía no cumplía 22 años. Y oigo el mensaje de Cristo.
Y la noche que por teléfono alguien me confronta a mi necesidad de Cristo y caigo de rodillas ahí en la salita de mi departamento con una terrible vergüenza por haber sido como yo era, por haber sido tan ingrato y tan soberbio y todas las cosas más, en ese momento yo recibí el perdón de Cristo de todos mis pecados. Ahora entiéndame bien, cuando alguien te perdona, tú sigues sintiendo culpa, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si tú maltratas a tu esposa y le dices cosas feas, le gritas, ¿verdad? Y luego después te arrepientes y ella te perdona, de todas maneras te sigues sintiendo mal, de todos modos. Te tardas días o semanas en que aquello se te quite. Pero en el momento que la sangre de Jesús lavó mis pecados, es como si yo nunca hubiera pecado en toda mi vida. Es como si nunca hubiera ofendido a Dios, jamás. Esa era la libertad que en ese momento yo tenía para hablar con el Padre. Y a partir de ese momento, toda mi vida ha tenido esa libertad. Eso no significa que nunca la riego, pero de alguna u otra manera mi conciencia no me estorba para estar con el Señor, aún en los momentos malos. ¿Me explico? Y el hecho es, y digo, gente me pregunta, he tenido conversaciones con varias personas al respecto, y se lo digo no porque yo me siento alguna cosa especial. Esto es la herencia de todos los santos. Cuando yo me despierto en la mañana, mi primer pensamiento es el Señor. Mi primer conversación es el Señor. Antes de pensar en qué hora es, a veces le digo, dame 5 minutos más, Señor, ¿verdad? Cuando estoy tratando de apagar el despertador. Pero mi primer pensamiento siempre es el Señor. Y no es porque alguien sea mejor o más privilegiado, es que no tengo conciencia de que yo soy indigno, porque yo fui perdonado. Con razón el salmista escribió, dijo, dichoso aquel cuyos pecados son perdonados y cubierta su iniquidad. No es porque yo nunca pequé, no es porque yo soy perfecto, pero yo fui perdonado con un perdón que no tiene límite. Y como resultado nunca siento culpa al hablar con el Señor. Así que si voy manejando en la carretera, así que si estoy en el súper, así que si yo estoy con mi familia, así que en cualquier momento y en todo momento, el hecho de que Cristo está presente es una realidad. Y eso es solo una faceta muy sencilla de la oración. Hay muchos otros aspectos de oración. Pero mientras tu conciencia te siga recordando que tú no debes de estar en ese lugar, nunca vas a poder orar. Y vas a reducir tus oraciones a las necesidades urgentes. Y fuera de eso no vas a orar. Nunca vas a orar como oraba Jonathan Edwards, cuya oración era, ¿cómo puedo ser más santo? Nunca te va a salir eso. Porque te sientes indigno, te sientes impropio, te sientes fuera de lugar, hasta el día que eres perdonado. Totalmente, absolutamente, de todos los pecados que jamás hayan afectado tu vida, pasado, presente o futuro. Una de las cosas que recordé mucho antes de que cayera sobre este lugar el espíritu de adoración. Me acuerdo que estaba Carlos Terrazas, mejor conocido como Tatis, y su esposa en la alabanza. Y ellos tocaban junto con todos los músicos. Me acuerdo que Tatis hacía una cosa muy impresionante. Él anotaba de todo lo que nosotros predicábamos y en la tarde se iban, él y su esposa, y estaban orando por las cargas que había en nuestro corazón por la iglesia. Eso fue un detonante muy impresionante para adoración. Y recuerdo muchas cosas que sucedieron, porque creo que antes de la pandemia, podemos decir, todas las congregaciones dieron un cambio, un giro muy fuerte, pero esta iglesia tenía una unción de intercesión muy fuerte. Orábamos en las puertas de la ciudad, en cada entrada, teníamos veladas de oración, orábamos, se convocaba a orar y 200 personas se juntaban a orar.
era muy fuerte. Creo que sucedió en todo el país, a todos los niveles. Me acuerdo mucho de la iglesia de Conquistando Fronteras, porque ellos tienen esta carga de sacerdocio, porque por eso hemos sido hechos sacerdotes, porque podemos interceder. Y hace poco nos decía Alejandro, dice, ellos siguen con la oración los martes en la noche, presencialmente, y dice, mira, dice, yo no cambio por nada. Ciudad Neza está alejado de muchos de sus congregantes, gente que tiene que viajar a veces hasta 2 horas, gente que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar, salen de sus trabajos, tienen que viajar hasta Conquistando. Y si para mí ver esa gente de trabajo intercediendo los martes presencialmente, dice, es un tesoro. Hay depósitos en la nación, en iglesias de intercesión muy fuertes. Lo hubo con el hermano Víctor, lo hubo en esta congregación y necesitamos recuperarlo. Me llama la atención que cuando hacemos convocatorias presenciales para orar, vienen, la gente responde, viene, y necesitamos volver a poner nuestro corazón y decirle, ¿por qué quieres que ore? Yo estos días lo que he estado orando, ¿qué oro por la congregación, Señor? ¿Qué oraciones quieres que ore por tu pueblo? Y no nomás por tu pueblo, también por mi estado, por el país, por tu reino en todos lados. Y ahí es cuando tú ves, Dios puede poner sus cargas en tu corazón con mucha claridad. Puedes empezar a orar por cosas que ni siquiera te estabas imaginando. Pero para volver a recuperar esto, mis amados, tenemos que volver a decirle, Señor, de veras, yo estoy aquí como un sacerdote, como con la seguridad de que tenemos entrada al lugar santísimo, con la seguridad de que podemos orar. Cuando tú no vas a orar porque tú piensas cómo se debe de orar por algo, sino que tú dices, Señor, ¿cómo oro? Y siempre perdonando, y el Espíritu Santo va a estar presente, porque te va a mostrar cosas que a veces ni te imaginas, que estaban ahí atándote y recordándote el Señor, porque Él tiene su iglesia, porque la iglesia sigue siendo el baluarte de la verdad, dice la Escritura. Entonces me gustaría que tomáramos un tiempo todos ahorita, que nos pusiéramos de pie para orar, y no una oración religiosa, porque sí, a veces hay mucha religiosidad en nuestras oraciones, sino con nuestro corazón en la mano. Si nos ponemos de pie. La oportunidad, y esto es algo que la pastora y yo hablamos esta mañana, es: ¿creemos nosotros que se puede volver a levantar el altar de incienso? ¿Creemos que puede otra vez haber casas de oración? Porque el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración, no dijo casa de predicación. Y vaya, yo soy predicador, ¿verdad? Dijo casa de oración. Y las cosas más extraordinarias que a nosotros nos ha tocado vivir, todas nacieron, ya sea, yo me acuerdo de los adolescentes, 15, 20, 25 adolescentes orando 2 horas y media en aquel espacio que antes llamábamos casa de oración, y recuerdo cuando nuestros amigos ministros venían para quedarse 5 días y dedicamos 4 o 5 horas cada mañana a orar solamente, y luego ya en la noche ministrábamos y cosas extraordinarias sucedieron, y así por el estilo. Y la pregunta es, ¿puede volver Vida Abundante a ser una casa de oración, a levantar este altar que define todo? Porque todo lo demás que hacemos pierde su sentido si no logramos nosotros ese acceso con el Señor como individuos y como comunidad. Y yo creo que hay un despertar de Dios en la nación para que nosotros nos volvamos guerreros de oración, para que jóvenes y hombres y mujeres y ancianos, porque en la Biblia ves de todos, ¿verdad? Volvemos a hacer un ejército de oración para los propósitos de Dios, ¿sí? Y lo podemos hacer porque nosotros sí tenemos acceso.
Puede que tú batalles con 1000 cosas, pero tú, si has creído en Jesús, sí tienes acceso al lugar santísimo. Es más, dice, teniendo libertad, entremos nosotros confiadamente por este nuevo camino que a nosotros se nos ha abierto. No todo el mundo puede entrar. Es más, la mayoría de la gente no puede entrar, pero tú puedes entrar si has creído en Jesús. Entonces queremos tomar un momento para orar y para abrir nuestro corazón ante el Señor, y que el Espíritu Santo levanta, Señor, de nosotros oraciones, Señor, de tu Espíritu, que conectan, Señor, nuestras almas contigo, que conectan nuestros corazones contigo, Señor. Y ahora somos uno con el Señor, un espíritu con el Señor.